Sinaloa, vivió una de las noches más sangrientas de su historia reciente. Un operativo relámpago que sacudió los cimientos de la ciudad y dejó claro que el imperio de Iván no era tan invencible como muchos creían. En un movimiento que tomó por sorpresa hasta los más experimentados analistas de inteligencia, 30 integrantes de la gente de Iván, uno de los brazos más letales del cártel de Sinaloa, fueron capturados de un solo golpe. No estamos hablando de cualquier operativo. Esto fue una batalla feroz que no dejó espacio para titubeos ni compasión. Las calles de Culiacán se transformaron en un verdadero campo de guerra. Ráfagas de balas cruzando por el aire, explosiones retumbando en cada rincón, y el caos apoderándose de una ciudad que, aunque acostumbrada a la violencia, nunca había visto algo de esta magnitud. Lo que inició como una operación aparentemente rutina se convirtió rápidamente en un enfrentamiento a muerte. Las fuerzas federales, con el apoyo decisivo de la inteligencia mexicana, lograron rastrear a los miembros más cercanos de Iván hasta un pequeño refugio en una zona aislada. Pero la noticia de la incursión voló. En cuestión de minutos, Culiacán fue testigo de un espectáculo aterrador. Sicarios armados hasta los dientes desplegados estratégicamente por toda la ciudad, con la misión de interceptar y frenar el avance de las autoridades. El sonido de las ametralladoras rompió el silencio de la noche. El caos se apoderó de las calles mientras los habitantes se refugiaban en sus hogares. Pero en medio de esta guerra sin cuartel, algo aún más escalofriante comenzaba a revelarse. No era solo la violencia desatada en los enfrentamientos, sino el creciente descubrimiento de lo que ocurría en las sombras. La captura de estos 30 operadores no solo dejó a Iván con una brecha significativa en su estructura, sino que destapó una red de corrupción mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Durante meses, la inteligencia mexicana había estado monitorizando a los hombres de Iván, infiltrando a sus más cercanos aliados, aquellos que operaban dentro y fuera de las fronteras del crimen. Pero todavía faltaba lo más perturbador de esta historia: la conexión política. Los nombres de los arrestados resonaron más allá de las calles de Sinaloa. La noticia se esparció como pólvora por todo México. En las primeras horas del operativo, fuentes cercanas al caso filtraron detalles inquietantes sobre la relación de estos criminales con figuras del gobierno local y, lo más impactante, con altos funcionarios panistas. Un video que rápidamente se filtró en redes sociales mostraba a varios alcaldes del PAN en un encuentro con un alto dirigente del cártel de Sinaloa. Las imágenes eran nítidas, claras y cargadas de implicaciones criminales y políticas. No era solo un grupo de sicarios y su líder. Eran piezas clave en un juego macabro que involucraba a aquellos que deberían defender el orden. Lo que parecía ser solo una operación contra narcotraficantes, pronto revelaría una red de corrupción que alcanzaría las más altas esferas del poder político en México, especialmente dentro del PAN, un partido que durante años había señalado a otros de tener nexos con el narcotráfico. Este no fue un operativo improvisado. Detrás de la captura de los 30 integrantes de la gente de Iván, había meses de un trabajo meticuloso y silencioso por parte de la inteligencia mexicana. Desde las oficinas frías y oscuras de la Ciudad de México, donde las pantallas se iluminaban con información constante, que fluía como un río de datos, se comenzó a tejer una red que eventualmente capturaría a los criminales más buscados de Sinaloa. No era un caso más. Había algo personal, algo que iba más allá de las armas y los kilos de droga. El cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo, comenzaba a mostrar grietas, y en esas fisuras la inteligencia mexicana percibió una oportunidad única. Lograron infiltrar agentes en los círculos más cercanos a Iván, hombres que eventualmente conocerían cada uno de sus movimientos, escondites y planes. El objetivo era claro: darle un golpe que lo debilitara de forma irreversible. La estrategia estaba perfectamente definida. Utilizaron una combinación sofisticada de espionaje, rastreo de comunidades y seguimientos discretos para localizar a los miembros más cercanos a Iván. A través de agentes encubiertos que se infiltraron en los rangos más bajos del cártel, pudieron reconstruir el mapa completo de operaciones. No se trataba solamente de capturar a unos cuantos criminales. Era desmantelar por completo la estructura de poder que se había consolidado en Culiacán. Una estructura que operaba desde las sombras, alimentada por la violencia, la traición y la ambición desmedida. El trabajo de inteligencia logró penetrar niveles que parecían impenetrables.
Las comunicaciones entre los miembros del cártel comenzaron a ser monitoreadas, sus movimientos financieros rastreados y sus zonas de influencia meticulosamente mapeadas. Lo que pocas personas sabían es que la inteligencia mexicana había estado acumulando información durante casi un año antes del operativo. La coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad fue crucial. Marina, Ejército y Policía Federal trabajaron bajo el mismo objetivo, compartiendo información y recursos. Omar García Harfuch, al frente del operativo, aportó una visión estratégica que resultó determinante. Su trayectoria en la lucha contra el narcotráfico y su capacidad para organizar operaciones de alta complejidad fueron elementos clave para el éxito. El uso de tecnología avanzada marcó también la diferencia. Drones de vigilancia, equipos de interceptación de comunicaciones y sistemas de rastreo satelital permitieron seguir los movimientos de la gente de Iván sin levantar sospechas. Los helicópteros Black Hawk estaban listos para desplegarse en el momento preciso, equipados con tecnología de visión nocturna y sistemas de comunicación encriptados. Uno de los factores determinantes fue la elección precisa del momento para atacar. Los analistas de inteligencia identificaron patrones en las rutinas de los criminales y aprovecharon un momento en que varios de los operadores más importantes de Iván se reunirían en un mismo lugar. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. Y así, cuando finalmente el sonido de un helicóptero rompió el silencio de la noche en Culiacán, no fue casualidad. Fue el resultado de meses de trabajo invisible, de sacrificios anónimos y de una determinación inquebrantable por parte de quienes, desde las sombras, combaten al crimen organizado más poderoso de México. Lo que las autoridades descubrieron tras la captura de los miembros de la gente de Iván dejó a todos impactados. El arsenal incautado no era simplemente impresionante. Era una verdadera colección de armas de guerra que evidenciaba el poder militar con el que operaba el cártel de Sinaloa. Rifles de francotirador Barrett .50, capaces de atravesar blindajes a más de 1 kilómetro de distancia. Pistolas Glock 19 de 9 milímetros, modificadas para disparar en ráfaga. Rifles de asalto AK-47 y AR-15, con cargadores de alta capacidad. Granadas de fragmentación. Todo estaba meticulosamente almacenado como piezas de un engranaje en una máquina mortal que operaba con una precisión inquietante. Pero ese arsenal no solo refleja la capacidad de fuego del cártel, sino también sus conexiones internacionales. Muchas de estas armas habían sido traficadas desde Estados Unidos. Otras procedían de mercados ilegales en Europa del Este. Los cargamentos de municiones encontrados eran suficientes para sostener enfrentamientos durante meses. La sofisticación del armamento demuestra también la evolución de los cárteles mexicanos en las últimas décadas. Han pasado de usar pistolas y algunas escopetas a manejar verdaderos arsenales militares de alta tecnología. En los operativos, los sicarios utilizaban chalecos antibalas de nivel 4, los mismos que usan las fuerzas especiales de élite, capaces de resistir impactos de rifles de alto poder. La respuesta armada durante el enfrentamiento en Culiacán evidenció que no eran simples delincuentes, sino operadores con entrenamiento militar. Testigos describieron cómo los sicarios se desplegaban con tácticas de combate profesionales, movimientos coordinados, posiciones de tiro estratégicos y relevos sistemáticos para mantener fuego constante. Muchos de ellos habían sido entrenados por exmilitares o incluso habían servido en fuerzas especiales antes de unirse al cártel. En las casas de seguridad allanadas, las autoridades encontraron toda una infraestructura defensiva, túneles secretos que conectaban propiedades vecinas, sistemas de vigilancia con cámaras infrarrojas, cuartos blindados y rutas de escape meticulosamente planeadas. Una de las residencias contaba con paredes reforzadas, capaces de resistir impactos de granadas y salas de comunicaciones con tecnología de encriptación avanzada. Los vehículos incautados tampoco eran ordinarios. Camionetas blindadas con modificaciones artesanales pero efectivas. Algunos de estos vehículos tenían placas de acero soldadas en puntos estratégicos, ventanas blindadas y hasta compartimentos ocultos para transportar armas o mercancía. Quizás lo más alarmante fue descubrir la capacidad del cártel para obtener armamento casi a la par de las fuerzas federales, lo que genera una carrera armamentística informal pero letal. Mientras las autoridades actualizan su equipamiento, los cárteles responden adquiriendo armas cada vez más potentes. El hallazgo de ese arsenal no solo representa un golpe operativo al cártel, sino que también expone la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades mexicanas. Los expertos en seguridad coinciden en que desmantelar estas redes de tráfico de armas
Es tan importante como perseguir el tráfico de drogas, si se quiere reducir la capacidad letal de estas organizaciones. Los habitantes de Culiacán. Para los habitantes de Culiacán, los sonidos de ese armamento han formado parte del paisaje sonoro por demasiado tiempo. El crujido de las armas automáticas mezclado con las explosiones de granadas crea lo que algunos locales describen como una sinfonía infernal, que resuena para toda la ciudad cuando hay enfrentamientos. Lo más impactante del operativo no fue el arsenal incautado ni las huellas de violencia que quedaron en las calles de Culiacán. Fueron los documentos, entre los papeles encontrados en las casas de seguridad. Los investigadores descubrieron una serie de nombres que hasta ese momento habían permanecido en las sombras del poder. Funcionarios, empresarios e incluso personajes de la política local que, con su silencio y complicidad, habían permitido que el cártel operara sin temor a las consecuencias. Esta información no solo desmoronó la fachada de Iván y su gente, sino que puso a la inteligencia mexicana ante una disyuntiva inquietante. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? A medida que la investigación avanzaba, los agentes comenzaron a descubrir conexiones más profundas, más ramificadas de lo que cualquiera hubiera imaginado. La pregunta que flotaba en el aire era desconcertante. ¿Cómo es posible que tras tantos años de supuesta lucha contra el crimen organizado, los tentáculos del poder aún se extendieran tan lejos, tan profundamente dentro de las estructuras políticas? La respuesta, aunque turbia y llena de oscuros rincones, parecía estar al alcance de la mano. Las primeras horas posteriores a la captura fueron cruciales. Mientras los interrogatorios se desarrollaban, algunos de los detenidos comenzaron a dar pistas sobre la estructura interna del cártel, sobre cómo operaban y quiénes eran sus aliados, tanto dentro como fuera de Sinaloa. La información que emergía era un manantial de verdades incómodas para muchos, pero lo que realmente sacudió los cimientos del poder político fue un video que se filtró en las redes sociales. Las imágenes mostraban a varios alcaldes panistas en un encuentro con un alto dirigente del cártel de Sinaloa. La grabación era nítida, clara y estaba cargada de implicaciones criminales y políticas que no podían ignorarse. Durante años, el Partido Acción Nacional había utilizado el tema del narcotráfico como uno de sus principales caballos de batalla, acusando constantemente a la oposición de tener nexos con los cárteles y señalando específicamente a Morena. Pero como dice el dicho, quien mucho acusa, mucho esconde. Ahora la prueba estaba sobre la mesa, y no era una simple acusación vacía, era evidencia visual, un documento de la realidad que no se podía negar. El gobierno federal, a través de Omar García Harfuch, comenzaba a poner el foco en aquellos a quienes el PAN había señalado durante tanto tiempo. Los mismos funcionarios que durante años habían criticado y descalificado a la oposición, ahora estaban bajo la lupa de la justicia. Las tensiones aumentaron cuando se filtraron declaraciones de líderes panistas que intentaban desviar la atención. En una entrevista con Susana Uresti, Jorge Romero, líder nacional del PAN, intentó minimizar el asunto alegando que las acusaciones eran ridículas y sin fundamento. Sin embargo, sus respuestas evasivas solo incrementaron las sospechas. Su estrategia de no enfrentar el tema directamente, de desviar la conversación hacia otras acusaciones, no hizo más que fortalecer la imagen de que algo mucho más oscuro estaba en juego. Este escándalo político, lejos de quedarse en una simple acusación, marcaba el inicio de una investigación que amenazaba con destapar más secretos oscuros. El video era solo la punta del iceberg, y los interrogatorios prometían más revelaciones sobre cómo la red del cártel había logrado infiltrarse tan profundamente en las estructuras gubernamentales. Conforme avanzaban las investigaciones, comenzó otra batalla igual de feroz, pero en un campo diferente: el control de la narrativa pública. El gobierno federal implementó una estrategia mediática calculada para comunicar los avances del caso. Conferencias de prensa cuidadosamente organizadas, informes oficiales detallados y un flujo controlado de información que buscaba no solo informar, sino también capitalizar el golpe político que significaba la exposición de los nexos entre el narcotráfico y figuras prominentes del PAN. Mientras tanto, la reacción del Partido Acción Nacional no se hizo esperar. Jorge Romero, en su posición como líder nacional, orquestó una contraofensiva mediática. En su famosa entrevista con Susana Uresti, intentó desacreditar toda la operación, calificándola de montaje político y persecución selectiva. Cuando se le confrontó directamente con las imágenes del video filtrado, Romero esquivó las preguntas,
recurrió a atacar al gobierno actual e intentó desviar la conversación hacia supuestos fracasos en la estrategia de seguridad. La guerra mediática se intensificó. Diferentes medios de comunicación cubrieron los acontecimientos con enfoques radicalmente distintos. Mientras algunos profundizaban en las conexiones criminales y políticas expuestas, otros minimizaban el impacto del operativo o cuestionaban la veracidad de las pruebas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde narrativas contrapuestas competían por dominar la conversación pública. Lo que resultaba evidente para cualquier observador imparcial era cómo esta situación expuso las fracturas en el ecosistema mediático mexicano. La cobertura no dependía tanto de los hechos mismos, sino de las alianzas políticas y económicas de cada medio. Algunos analistas comenzaron a señalar que la forma en que se reportaba el caso revelaba tanto sobre la corrupción mediática como sobre la corrupción política que estaba siendo investigada. El impacto en la opinión pública fue inmediato y contundente. Las encuestas mostraron un desplome en la credibilidad del PAN, especialmente en temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico. La ciudadanía, aunque acostumbrada a escándalos de corrupción, parecía parcialmente impactada por la hipocresía revelada. Quienes más habían utilizado la bandera de lucha contra el narco eran quienes mantenían vínculos con los cárteles. En los círculos políticos, las tensiones escalaron. Funcionarios que se habían mantenido fieles al discurso oficial del PAN comenzaron a distanciarse sigilosamente de los líderes más comprometidos. Algunos incluso filtraron información adicional a la prensa, buscando salvarse del naufragio político que se avecinaba. Las autoridades, conscientes del poder de la narrativa, comenzaron a liberar información estratégicamente. Cada nueva revelación estaba cuidadosamente cronometrada para mantener el caso en el centro de la conversación pública y evitar que otras noticias lo desplazaran. Este manejo calculado de la información generó críticas por parte de algunos periodistas que acusaban al gobierno de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Sin embargo, lo que ninguna estrategia mediática podía ocultar era la contundencia de las evidencias que seguían acumulándose. Los interrogatorios a los detenidos revelaban cada día nuevos nombres, nuevas conexiones, nuevos detalles sobre cómo funcionaba esta red de complicidad entre criminales y políticos. Era un goteo constante de revelaciones que mantenía a la opinión pública en vilo y a los implicados en un estado de nerviosismo permanente. Lo que había comenzado como un operativo contra el narcotráfico se había transformado en un terremoto político, cuyas réplicas amenazaban con reconfigurar por completo el panorama electoral mexicano. Y mientras la batalla por la narrativa continuaba en los medios, en los pasillos del poder, se libraba otra igual de feroz: la lucha por la supervivencia política. Los documentos incautados en el operativo contra la gente de Iván revelaron algo que iba mucho más allá de un simple cártel de drogas. Se trataba de un verdadero imperio económico con ramificaciones que alcanzaban múltiples sectores, legítimos e ilegítimos. Los registros financieros mostraban transacciones que ascendían a cientos de millones de dólares anuales, un flujo de efectivo que rivalizaba con el de las grandes corporaciones multinacionales. El esquema de lavado de dinero era particularmente sofisticado. El cártel había establecido una red de empresas fachada, que operaban en sectores tan diversos como la construcción, el turismo, la ganadería y los bienes raíces. Estas compañías, aparentemente legítimas, eran utilizadas para introducir el dinero del narcotráfico en el sistema financiero legal. Los documentos revelaron que algunas de estas empresas incluso habían recibido contratos gubernamentales, muchos de ellos adjudicados por administraciones panistas a nivel estatal y municipal. Más allá de las fronteras mexicanas, la red económica de Iván se extendía a varios países: cuentas bancarias en Panamá, propiedades de lujo en España, inversiones en Colombia y negocios en Estados Unidos formaban parte de este entramado internacional. Lo más sorprendente fue descubrir que el cártel había comenzado a utilizar criptomonedas para mover grandes sumas de dinero sin dejar rastro, demostrando una adaptación notable a las tendencias financieras globales. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la evidencia de financiamiento político. Los registros mostraban donaciones sustanciales a campañas electorales, principalmente de candidatos del PAN, aunque también aparecían nombres de otros partidos. Estas contribuciones se canalizaban a través de prestanombres y empresas fantasma para ocultar su origen. A cambio, los políticos beneficiados ofrecían protección,
información sobre operativos policiales y militares, y acceso privilegiado a contratos públicos. El impacto económico de este imperio criminal en Sinaloa era paradójico. Por un lado, generaba empleos y derrama económica, especialmente en zonas rurales donde las oportunidades legítimas eran escasas. Restaurantes, hoteles y comercios locales dependían indirectamente del flujo de dinero que el cártel inyectaba en la economía regional. Por otro lado, esta dependencia creaba un círculo vicioso que dificultaba enormemente cualquier esfuerzo para combatir al crimen organizado. Los especialistas en economía criminal que analizaron la información estiman que el valor total del imperio económico de la gente de Iván podría superar los $2,000 millones, considerando tanto sus activos legales como ilegales. Una fortuna comparable a la de los grandes empresarios mexicanos, pero acumulada a través del terror y la corrupción. Particularmente alarmante fue el descubrimiento de que varias instituciones financieras reconocidas habían facilitado, voluntaria o involuntariamente, el movimiento de estos capitales ilícitos. Las investigaciones apuntaban a que los ejecutivos bancarios de alto nivel habían ignorado deliberadamente las señales de alerta o incluso colaborado activamente en esquemas de lavado de dinero. En una entrevista filtrada, uno de los detenidos reveló que el cártel no solo tenía operaciones en México, sino que había extendido sus redes de tráfico a Colombia, Europa y hasta algunos rincones de Asia. El sistema de transporte y distribución que habían desarrollado era tan sofisticado que utilizaba empresas legítimas de logística como fachada para mover toneladas de droga a nivel internacional. Este descubrimiento confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Los cárteles mexicanos habían evolucionado hasta convertirse en corporaciones criminales transnacionales, con estructuras organizativas complejas, diversificación de negocios y estrategias de expansión dignas de cualquier multinacional. Mientras la atención mediática se centraba en las conexiones políticas reveladas y el público seguía absorto por cada nueva filtración, otro tipo de guerra continuaba librándose en las calles de Culiacán. La captura de 30 integrantes de la gente de Iván había dejado un vacío de poder que rápidamente comenzó a generar nuevas tensiones dentro del cártel de Sinaloa. Lejos de rendirse, la organización criminal inició un proceso de reestructuración interna. Nuevos liderazgos emergieron de entre las filas medias, frecuentemente con métodos más violentos que sus predecesores para establecer su autoridad. La inteligencia mexicana identificó al menos 3 facciones distintas que se disputaban el control de los territorios y rutas que habían quedado sin supervisión tras el operativo. Las fuerzas federales aprovecharon estas divisiones internas. Agentes encubiertos que habían pasado meses e incluso años infiltrándose en las estructuras del cártel, comenzaron a alimentar deliberadamente rivales entre las diferentes facciones. La estrategia era clara: hacer que los criminales se debilitaran entre ellos mismos antes de lanzar nuevos operativos. El seguimiento de comunicaciones se intensificó. Con las defensas del cártel temporalmente debilitadas, la inteligencia mexicana pudo interceptar conversaciones y mensajes que revelaron planes de reorganización, nuevas rutas de tráfico y, lo más valioso, nombres adicionales de colaboradores dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad. Pero ese juego de sombras tenía sus riesgos. Los informantes dentro del cártel vivían bajo una presión constante. La paranoia se había apoderado de las filas criminales, y cualquier sospecha de traición era castigada con una brutalidad ejemplar. Varios colaboradores de inteligencia mexicana fueron descubiertos y ejecutados, sus cuerpos apareciendo con mensajes que advertían sobre el precio de la deslealtad. La protección de testigos clave se convirtió en una prioridad absoluta. Aquellos miembros del cártel que habían decidido cooperar con las autoridades fueron trasladados a ubicaciones secretas, algunos incluso fuera del país. Sus familias también recibieron protección, sabiendo que serían los primeros objetivos de represalias. Las operaciones encubiertas posteriores al gran operativo fueron más quirúrgicas y menos visibles. Pequeños equipos de élite realizaban incursiones rápidas para capturar objetivos específicos, basándose en la información precisa proporcionada por los infiltrados. La coordinación con agencias estadounidenses, particularmente la DEA, se intensificó, compartiendo recursos de inteligencia y tecnología de vigilancia avanzada. Mientras tanto, en los barrios de Culiacán, los ciudadanos vivían entre dos fuegos.
la presencia militar había aumentado significativamente, con retenes y patrullajes constantes. Al mismo tiempo, los sicarios de las distintas facciones del cártel mantenían su propio sistema de vigilancia, identificando a posibles informantes y manteniendo a la población bajo un régimen de miedo. Los criminales habían aprendido de la captura masiva y adaptaron sus tácticas. Ya no se reunían en grandes grupos, fragmentaron sus comunicaciones utilizando múltiples teléfonos desechables y establecieron protocolos más estrictos para el movimiento de personas y mercancías. La tecnología jugaba un papel crucial en esta adaptación, con sistemas de alerta temprana cada vez más sofisticados para detectar la presencia de fuerzas federales. Esta nueva fase de la batalla era menos visible, pero igual de intensa. Sin los titulares espectaculares de los grandes operativos, el trabajo de inteligencia continuaba en las sombras, desenredando pacientemente la compleja red de complicidades que permitía al cártel sobrevivir y operar a pesar de los golpes recibidos. En medio del constante flujo de información sobre arrestos y conexiones políticas, un giro inesperado cambió por completo la dinámica del caso. Un antiguo colaborador de las fuerzas de inteligencia, que durante años había trabajado en los niveles más altos del sistema judicial mexicano, decidió dar un paso al frente y convertirse en informante clave. Su decisión no fue un simple acto de traición a sus antiguos asociados, fue una jugada maestra calculada desde hacía tiempo. Este hombre, cuya identidad se mantuvo en el anonimato por razones obvias de seguridad, poseía información privilegiada que muy pocos en México podían tener. Durante su carrera, había sido testigo directo de cómo funcionarios de todos los niveles y partidos políticos habían establecido acuerdos con el crimen organizado. Pero lo más valioso no eran sus testimonios, sino la documentación que había recopilado meticulosamente a lo largo de los años. Grabaciones de reuniones secretas, registros de transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores y una lista detallada de propiedades adquiridas con dinero del narcotráfico. El informante reveló que la infiltración del cártel en las estructuras gubernamentales iba mucho más allá de lo que se había descubierto hasta ese momento. No se trataba solo de sobornos ocasionales o acuerdos tácticos. Existía un sistema perfectamente orquestado, una verdadera mafia de poder político y económico, que había estado operando durante décadas en las más altas esferas del gobierno. Las revelaciones incluyeron detalles sobre reuniones periódicas entre líderes del narcotráfico y políticos de primer nivel, donde se negociaron territorios, se coordinaban estrategias para neutralizar a rivales comunes y se distribuían los beneficios de esta simbiosis criminal. Estas reuniones no eran improvisadas, tenían protocolos estrictos de seguridad, rotaban constantemente de ubicación y a menudo se realizaban en propiedades de empresarios respetados que servían como intermediarios. Pero quizás lo más importante fue descubrir la verdadera dimensión internacional del imperio de Iván. Los documentos aportados por el informante demostraban que el cártel había establecido alianzas estratégicas con organizaciones criminales en Colombia, Italia y Europa del Este, creando un sistema global de distribución de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. Esta red transnacional operaba con una eficiencia que muchas corporaciones multinacionales envidiarían. El caso tomó un giro aún más dramático cuando se reveló que algunas de estas conexiones internacionales habían sido facilitadas por diplomáticos y funcionarios del comercio exterior, quienes utilizaban sus posiciones y la inmunidad diplomática para mover personas, dinero y mercancías a través de fronteras sin levantar sospechas. Mientras esta nueva información se procesaba, el panorama del narcotráfico en México experimentaba una reconfiguración acelerada. La caída parcial de la gente de Iván había creado un vacío que otros grupos criminales buscaban aprovechar. Informes de inteligencia reportaban movimientos de cárteles rivales que intentaban penetrar en territorios tradicionalmente controlados por el cártel de Sinaloa, provocando nuevos brotes de violencia en regiones que habían permanecido relativamente tranquilas. Las autoridades mexicanas, ahora conscientes de la verdadera magnitud del desafío, comenzaron a implementar estrategias más integrales que iban más allá de los operativos militares. Se fortalecieron las unidades de inteligencia financiera para atacar las estructuras económicas de los cárteles. Se establecieron grupos especializados en ciberdelincuencia para combatir las operaciones digitales del crimen organizado. Y se intensificó la cooperación internacional. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.